Noviembre, vamos adelante. Empezamos así una nueva emisión, por cierto, la última del 11º mes del año. Soy Roberto Zúñiga y les agradezco muchísimo que nos acompañe en esta nueva emisión de 15 minutos. Este 25 de noviembre se cumplen 2 años de la siembra del comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. ¿Dónde está Fidel? Si existe una figura que representa el revolucionario internacionalista, solidario y progresista, es Fidel. El compromiso de la solidaridad, el apoyo y la ayuda a Nicaragua. Él pensaba por la libertad, por la no opresión, por lo que cada ciudadano de cualquier parte del mundo tiene sus derechos. Se enfrentó contra el gigante con botas de 7 leguas, respondiendo con patas blancas, un ejército de médicos. Nuestro país era capaz de enviar los médicos que se necesiten a los más oscuros rincones del mundo. Llegar a Cuba fue como llegar a mi casa, porque los cubanos son como somos los nicaragüenses, somos acogedores, somos amables, llegamos a una casa y te trataban como hijos. No se preocupen, ustedes son los hijos de Daniel, son los hijos de Fidel. Aprovecho, Daniel, para felicitarlos a todos, a los graduados nicaragüenses, a los graduados cubanos y desearles mucho éxito. Gracias, Fidel. Un abrazo, Fidel. Somos más de 1.190 médicos egresados de la Escuela Latinoamericana de Medicina. Cuando nosotros nos fuimos teníamos la ilusión de algún día llegar a ser médicos. Hoy en día es una realidad. Es un verdadero orgullo formar parte de este ejército de bata blanca, de que vamos a servir con amor, con calidad y calidez humana a todas las personas sin importar el territorio donde nos encontremos. El bloqueo criminal que nos promete endurecer multiplica el honor y la gloria de nuestro pueblo. Durante más de 5 décadas, Fidel y Cuba sufrieron el golpe de una bomba atómica silenciosa, el bloqueo macabro del mercenario de pueblos libertarios. La intención de los Estados Unidos es no avanzar, no dejar progresar al pueblo cubano siendo libre. Que se levante el bloqueo a Cuba. Esto es lo más injusto, lo más indigno, lo más repugnante para las sociedades humanas que tenemos en la actualidad. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Con la convicción de que continuaremos librando la batalla por la justicia, la paz, la libertad, inspirado por el pensamiento vivo de Fidel. Fidel cabalga con Camilo y Martí en el eterno Baraguá, con los médicos maestros y el progreso de los hombres y mujeres libres. Es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Esa Cuba de Martí, esa Cuba de Camilo, esa Cuba de Fidel, esa Cuba capaz de tenderle la mano al mundo entero sin esperar nada a cambio, aún en las más difíciles circunstancias en las que viven, esa Cuba de más de 11 millones de hombres y mujeres capaces de tendernos la mano en todo momento y en especial a los nicaragüenses. Hoy conversamos de este tema, la Cuba de Fidel, Fidel de los cubanos, Fidel de los latinoamericanos, Fidel del mundo. Me acompaña el embajador de Cuba y Nicaragua, Juan Carlos Hernández, está aquí con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la oportunidad. A 2 años de la siembra eterna del comandante Fidel, ¿cómo debe el mundo recordar al comandante Fidel? Bueno, creo que en circunstancias como esta, me gustaría que siempre se recordara como el hombre excepcional que fue y que sigue siendo aún después de su partida, como el gran discípulo de Martí, como la persona que supo interpretar mejor el ideario martiano, sus ideas, de llevarlas a la práctica, como la voz de los desposeídos, que fue siempre capaz de defender el criterio, con el criterio de la verdad, con decirle de frente al enemigo todas las verdades que el mundo quería decirle y que solo él podía hacerlo en sesiones de multilaterales como en Naciones Unidas, que fuimos capaces de ver
Creo que a Fidel hay que recordarlo como ejemplo de modestia, de sencillez, de altruismo, de desinterés, que aún después de muerto nos siguió dando lecciones de dignidad, de grandeza, porque hizo renuncia a cualquier título, honores, de homenajes, de pedestales o de tributos en ese sentido. Entonces yo creo que es la manera más sencilla, ¿no? Yo creo que al comandante con toda la grandeza que eso significa, hay que seguir recordándolo, y yo creo que hay que recordarlo también como el comandante Verde Olivo, como ese que fue capaz como el soldado de las ideas, como la persona que hizo no solo en la teoría, sino también en la práctica, que fue capaz de bajar, de desembarcar en el Granma, de estar en el Moncada, de luchar en la Sierra Maestra, de estar en las miles de batallas que libró el pueblo cubano, y realmente hacerlo con toda la entereza y bueno, como el gran vencedor de la muerte. Podríamos decir también que hay que recordarlo porque venció más de 600 atentados que le profirieron el enemigo y ninguno pudo vencerlo. Y realmente yo creo que es lo que preferiríamos como el hombre de acción, pero también con esa visión y ese amor y entrega, no solo para Cuba, sino también para el resto de los países del mundo, del tercer mundo, al que apostó para formar profesionales, entre otras cosas. A pesar de la ausencia física del comandante Fidel, 2 años de su fallecimiento, Cuba mantiene su postura de independencia, esa postura de dignidad, esa postura de no sometimiento a los Estados Unidos y a las grandes potencias imperialistas. ¿Por qué? Bueno, sencillamente ese es el legado que nos ha dejado Fidel. Junto a él, generaciones de cubanos aprendimos que la dignidad y los principios no tienen precio y que no pueden ser jamás traicionados. Y en ese entorno yo creo que muchas cosas nos enseñó Fidel, sobre todo a ser fieles al legado de Martí, al ideario martiano antiimperialista por excelencia. Muchas veces juramos junto a Fidel defender y rescatar los valores de la historia de Cuba, de no olvidar el pasado, porque es importante siempre la memoria histórica en cada país, a respetar los héroes, los mártires que tanto abonaron para llegar a lo que hoy somos en nuestra tierra digna, en todo este proceso, a defender los principios de la solidaridad, del internacionalismo, que son parte defendidos en nuestra Carta Magna y de los que él fue abanderado siempre en cada una de sus acciones. Yo creo que la manera en que defendamos hoy nuestra soberanía, nuestra independencia, nuestros principios de autodeterminación y de no injerencia en los asuntos internos, estamos defendiendo también el legado del comandante en jefe. Nosotros, el mundo fue testigo a inicios de noviembre de este año de un nuevo golpe a ese inhumano bloqueo que sostiene férreamente Estados Unidos y ante la oposición del mundo, cuando en la Asamblea General de las Naciones Unidas 189 naciones aprobaron una resolución sobre la necesidad de poner fin a ese inhumano bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos. ¿Qué significa esto para la historia? ¿Qué significa para Cuba, para el mundo? Bueno, indudablemente esta votación fue histórica y fue una contundente victoria, no solo de Cuba, sino también de la comunidad internacional. Fue la manera de demostrar de que no estamos equivocados, de que vamos por el camino correcto y que realmente también fue una demostración del aislamiento de los Estados Unidos en un contexto internacional en el que solo él e Israel votaron a favor de esta resolución. En este año en particular, la victoria tiene un sabor diferente, porque a pesar de las presiones burdas que ejerció la administración Trump para engañar a la comunidad internacional, planteando un grupo de reformas o de enmiendas a esa resolución que nada tenían que ver con el tema de bloqueo, sino hablaban de supuestas violaciones a los derechos humanos y a las libertades de expresión y otras tantas supuestamente en Cuba. Realmente fueron entonces 10 votaciones de manera seguida que se les golpeó a la mayor potencia de este mundo en el sistema de Naciones Unidas, de modo que fue contundente el rechazo internacional al votar en 10
ocasiones, ¿no?, de manera consecutiva en esta Asamblea General de las Naciones Unidas. Creo que en esta oportunidad se puso de manifiesto que la dignidad, el valor, el arrojo de todo un pueblo frenó a la arrogancia de un imperio en sus propias narices. Nicaragua y Cuba, Cuba y Nicaragua, dos naciones hermanas con una estrecha relación de años y de historia. Una relación y una llama que se mantiene viva, la llama del comandante Fidel en este país. Hoy Nicaragua vive esa llama con más efervescencia, con más fuerza. Yo quisiera consultarle, ¿qué piensa usted de esto? ¿Cómo valora usted como embajador, como representante del gobierno y pueblo cubano en Nicaragua esta manera que tenemos los nicaragüenses de mantener esa estrecha relación entre Cuba y Nicaragua? Yo creo que la relación entre Cuba y Nicaragua es histórica y se remonta, es decir, no solo en la aparición de la revolución sandinista, ¿verdad? Hay que remontarse a épocas tan lejanas como en el siglo pasado, en el siglo XIX, cuando figuras como José Martí y Rubén Darío estrecharon una entrañable amistad, un profundo respeto y simpatía el uno por el otro, cuando Darío le llamó a Martí maestro y este reciprocaba el saludo llamándolo hijo, y ahí quedó sellada esa relación de entrañable amistad entre Cuba y Nicaragua, por supuesto fortalecida ya mucho antes del triunfo revolucionario aquí en Nicaragua sandinista, porque desde los primeros momentos del triunfo revolucionario también Fidel fue partícipe, tuvo una estrecha relación con los fundadores del Frente Sandinista y desde entonces también apoyó, colaboró, admiró el desempeño del comandante Daniel. Entonces, en ese entendido, en ese amor entre uno y otro, yo creo que siempre ha estado permanente también mutuamente, porque ha sido, como decíamos, un amor a primera vista. Y no es por gusto que una de las primeras acciones, apenas unos días del triunfo revolucionario aquí en Nicaragua, fueran invitados especiales a participar en los actos de festejo por el 26 de julio en nuestro país, y que posteriormente, a un año de las celebraciones del primer aniversario de la Revolución Sandinista, Fidel viajara por primera vez a Nicaragua para entonces sellar esa amistad y esa hermandad que desde entonces ha venido fortaleciéndose, incrementándose. Yo creo que no hay una revolución que se parezca tanto a la cubana como la nicaragüense. Revoluciones hermanas surgidas de un proceso armado, derrocando a una tiranía a 20 años de distancia, pero con un mismo objetivo común, el de imponer la dictadura del proletariado. En algún momento el comandante Daniel dijo, mi hermano mayor sobre el comandante Fidel. Esa relación entre Fidel, Daniel, Fidel. Yo creo que esa es una síntesis, ¿no?, de lo que ha sido la caracterización de esta relación, no solo entre dos figuras importantes de nuestros países, sino también la relación de hermandad que ha existido y de respeto entre Cuba y entre Nicaragua. Incluso el amor que nuestro país ha venido siempre extendiendo a este aguerrido pueblo de Nicaragua se pudo evidenciar en los sucesos del terremoto del 72, aun cuando ni siquiera había triunfado la revolución sandinista, y ante la emergencia fuimos de los primeros en llegar, y no importó que el país estuviera presidido por una tiranía como la somocista. La persona que favoreció, digamos, la invasión, desde aquí salió la invasión hacia Playa Girón desde Puerto Cabeza. Y bueno, no importó, porque lo que interesaba en ese momento era salvar de la emergencia al pueblo nicaragüense. Entonces yo creo que eso habla, ¿no?, del cariño especial. El comandante tenía en los momentos más difíciles, e incluso cuando no estaban en el poder, siempre ofreció un tratamiento respetuoso de jefe de Estado al comandante Daniel y a la compañera Rosario. Hay muchas fotografías, incluso momentos que compartieron ambos. Así es. En Cuba principalmente, pero también en Nicaragua. Es correcto, e incluso releía en estos días algunas de las misivas públicas que el comandante extendía a Daniel en
el 2009 o en el 2014, donde lo instaba, ¿no?, a seguir la lucha, a no amenguar en los esfuerzos, y también reconocía que Nicaragua ya había pasado a la historia, y en algún momento cuando se hable también de la historia revolucionaria de nuestros pueblos de América Latina, tienen un lugar especial el comandante Daniel y la compañera Rosario en ese proceso de América Latina y el Caribe. Gracias, señor embajador. A usted. Muchas gracias por habernos acompañado. Voy a concluir aquí, 15 minutos. Nos vemos en la próxima, que será ya en diciembre. Información y entretenimiento.